¿Cómo andás, Gerardo? ¿Andás bien? Bien de bien y contento, contentazo de escucharlos con tanta inteligencia, sentido del humor y honestidad intelectual. Bueno, muchas gracias. Este, ¿Cómo andás vos? impresionante, impresionante. Sabes que estoy hace mucho tiempo estudiando para escribir un ensayito sobre Ucrania y no me salía y daba vuelta, escribía alguna cosa ahí, y es un tema importante porque tenemos que entender cuáles son las causas que produjeron ese conflicto para ver qué efectos puede tener sobre la humanidad en general y sobre América Latina en particular también. Mm. Y no me salía y estudié, busqué, leí, escuché, analicé. Y además también puse el freno de mano porque viste que la situación es tan grave que había que esperar un poquito para ver para dónde saltaban algunas liebres, ¿no? Porque Mm. realmente la situación es grave, grave, grave. No me salía hoy de mañana, temprano me vine acá, no sé, apenas había salido el sol al estudio y empecé a escribir. Encontré la vuelta, digamos, para empezar a escribir. Todavía no voy a compartir nada de eso, pero dentro de poco voy a estar en condiciones de compartir ya una cosa más articulada, punto por punto, que creo que puede ayudar a tratar de entender este asunto que es de vital importancia, porque va a tener efectos sobre todos los países del mundo, consecuencias sobre todos los países del mundo, la actitud política con la que los estados, las élites de los países, se planten frente a cómo administrar estos conflictos va a ser muy importante, muy importante. Yo recién los estaba escuchando a ustedes y cuando le preguntabas a Néstor qué hizo el gobierno, este, Néstor, a mí que me perdone, pero se comió la bolilla principal. A El, ver, go ¿cómo dice? el gobierno ha hecho una formidable gestión para asegurar la concentración de la riqueza en Bien. pocas manos. A eso vino, y eso lo está haciendo muy bien, te voy a decir. El proceso de concentración del poder y de la riqueza que está teniendo Uruguay es grotesco. Y la consecuencia inversa, necesariamente, ¿cuál es? La descomposición del sistema de contención social, en primer lugar. Luego, a pesar de que te anuncian cosas todos los días, relato, ¿no? Literatura, que después no hacen nada, pero no importa, porque le vamos dentro de 2 años, yo estoy tomando apuntes de todo lo que dicen que van a hacer y no hacen, y ya dentro de 2 años vamos a ir sobre eso. Ahora la situación mundial es tan compleja que hay que ser muy equilibrado, muy maduro, pero, hay que preparar a la institución política, tiene que salvar a este país de una nueva profunda crisis. Y esa institución política es sin duda el movimiento popular organizado en todas sus instituciones diversas. Entonces yo ahí hubo un momento en el que ustedes, cuando estaban por terminar, un momento en el que ustedes juguetearon con la cuestión del Frente Amplio, que está en proceso de formación de una nueva dirección política, ¿no? Después de demasiado tiempo. Y, y entonces yo quería hablar hoy un poquito sobre eso. En general, trato de evitar eso, por diversas razones, entre otras cosas justamente porque hay una transición. Entonces hay que Claro. dar tiempo a las personas, ¿no? A que tengan tiempo para hacer las cosas que hay que hacer. El otro día, el domingo, Fernando Pereira, en un programa de televisión, dijo algo que es muy importante.
lo apretaron con varios temas, ¿no? Y les bailó un malambo. Les ganó por nocaut al estadio entero, que estaba, la tribuna entera, esa que tienen ahí. Sí, sí, sí. Me hacen acordar de la comedia del arte a mí. Este, bueno. Y Fernando Pereira en un momento le dice, bueno, pero entonces, porque claro, los mató a argumentos, ¿no? Entonces, en un momento lo Seguía. liquidó, lo liquidó, Sí. ¿no? Entonces, en un momento, uno de los integrantes de la comedia del arte le pregunta, bueno, entonces, ¿por qué perdió el Frente Amplio? Sí, Y, ese. y Fernando Pereira le responde con mucha inteligencia, el Frente Amplio perdió porque gobernó en beneficio de la sociedad, pero sin la sociedad. Se alejó del movimiento social. Cuando vos te alejás del movimiento social, te quedás sin quien te controle, en primer lugar. Sin quien controle tus errores, sin quien controle cuando demorás en implementar políticas, por ejemplo, algunas políticas de vivienda, ¿no? Sociales, de solución del problema de los asentamientos, que efectivamente no hicimos bien, ¿no? Y que además estaba relacionado al tema de seguridad, así que teníamos que haber puesto mucho coraje social ahí. No estoy usando esta terminología en vano. Coraje social, no gestión tecnoburocrática. Coraje social. Había que haber puesto todas las energías de la sociedad a resolver ese problema, porque ese problema tiene que ver tiene una enorme cantidad de efectos sobre otros problemas. La capacidad de los niños de aprendizaje, los problemas de seguridad inmediatos, los menos, ¿no? Eso que te roban la bicicleta, el trabajador que la compró a crédito para el hijo, ¿no? Y que como no estaba, iba a estar caliente, indignado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como eso no puede volver a pasar, la calidad de la institución política que gobierna es tan importante como el elenco de gobierno. Vos sabés que cuando yo tenía 13 años, hace mucho, mucho tiempo de esto, 13 años, me empecé a involucrar en la cosa política. En aquel momento, arrastrado por los acontecimientos. Estábamos ante el advenimiento de una dictadura. Y después durante la dictadura. Durante la dictadura organicé cientos y cientos de estudiantes de forma autónoma, en principio, que no podía estar integrado a una organización política clandestina porque tenía la particularidad de apellidarme Bleyer. Y eso, en fin, era razón suficiente para ser objeto de miradas autoritarias. Sí. Pero después le encontré la vuelta a la cosa y además también empecé a militar en la clandestinidad. Lo que fue un acto bastante irresponsable, si tengo que verlo ahora, pero milité durante algún tiempo importante en la clandestinidad. Después me fui al exilio porque me ordenaron irme al exilio. Porque yo estaba por cumplir 18 años y algún compañero inteligente de la UJC y el Partido Comunista, que era donde yo militaba entonces en la clandestinidad, porque era la única organización que existía organizada militando en la clandestinidad en aquellos años, me mandó para el exilio. Y bueno, entonces después fui a varios lugares y después me fui a trabajar a un periódico que trató de organizar a las comunidades de uruguayos exiliados en el mundo entero. Un quincenario que se llamaba Mayoría. Y que hicimos junto a Rodolfo Porley, un personaje fantástico, que fue brutalmente torturado en el 300 Carlos, donde ahora se va a hacer un memorial.
bien merecido, porque fue un lugar horrendo, donde mataron a mi padre y lo encubrieron, ¿no? Dicho sea de paso. Y junto a después Fernando Veramendi, el Vasco Urruzola, en fin, gente fantástica, con la que aprendí mucho, y todos los técnicos, los profesores, los administradores, gente fantástica con la que aprendí mucho. Apenas cayó la dictadura, apenas se veía la derrota de la dictadura, me volví al Uruguay. Y entonces trabajé, bueno, en primer lugar trabajé en la 30, porque antes de irme, allá en el año 79, José Germán Araujo, el entrañable José Germán Araujo, me compró mi primer traje, que me quedaba holgado, ¿no? Porque yo era un palo de todo lo que había adelgazado. Porque hay que recordar, ahora que estamos en mayo, el mes de la memoria, los padecimientos de cientos de familias, de miles de uruguayos, en aquellos años. Y en el caso mío particular, a mí no me gusta hablar de este tema y casi nunca lo hago, pero ahora lo estoy haciendo para decir lo que voy a decir después, y por única vez. En el caso mío, bueno, habían asesinado a mi padre, aunque en ese momento era un detenido desaparecido, y además habían destituido a mi madre de un cargo que era jefa de Chamsec, que era la parte de la seguridad social que se ocupaba de los trabajadores de la construcción, de la industria de la construcción. Y yo, bueno, había tenido que empezar a trabajar a los 15, 16, 17 años, vendía cosas, en fin. Trataba de trabajar en todos lados, vendí tela, trabajé en un frigorífico de producción de productos porcinos, ¿no? Vendí, no sé la cantidad de cosas que vendí, ¿no? Vendí desde libros, jabón concentrado, copas de cristal, en fin. Pero igual, no nos daba, ¿no? Entonces yo estaba flaco como un... Y José Germán Araujo me compró mi primer traje, por canje, lo sacó por canje. CX30, el flaco Monteverde, se ve que hizo un canje con una empresa de producción del traje y me consiguió un traje. Después con el que me fui. Me fui con ese traje y una boina vasca. Y una vocación por ser poeta. Y revolucionario. Asunto difícil. Y bueno, volví al Uruguay, obviamente fui a trabajar a 30, y después a otros medios, ¿no? Y ya ahí se me despertó la vocación periodística. Vos sabés que yo soy, esto es un paréntesis, ¿no? Un fenómeno raro, porque yo cuando hago periodismo. Yo puedo disociar la praxis política orgánica de la praxis periodística. Cuando hago, obviamente siempre soy yo, como no, siempre es un periodista con su subjetividad y su concepción del mundo y sus aspiraciones transformadoras, los individuos que somos de izquierda, ¿no? Pero cuando hago periodismo. Y si hay que ir a la búsqueda de la verdad, y la verdad duele, que duela a quien tenga que doler. Con seriedad, si se hace con seriedad, cientificidad y método la búsqueda de la verdad es siempre revolucionaria. Entonces, en este punto, hago un salto, ¿no? Hice muchas cosas, asesoré a todos los candidatos del Frente Amplio. Participé en todas las campañas electorales aportando ideas conceptuales. En la última quise hacerlo y no pude, por razones que no importan. Lo hice igual, aporté algunas ideas importantes que fueron usadas, sobre todo entre octubre y noviembre, ¿no? Porque claro, ahí ya me metí a prepo, porque había que meterse a prepo. Casa por casa, barrio por barrio, ¿no? Que generó esa cosa formidable del frente amplismo. En todos esos años, jamás, nunca, moví un dedo para perjudicar a cualquier sector político del Frente Amplio. Jamás, nunca intervine para contener el desarrollo posible de un sector político del Frente Amplio.
porque si tenía buenos líderes, estaba teniendo una buena política y crecía más de lo que los equilibrios quizás, y incluso en eso, si hacía mérito para crecer, era porque hacía mérito para crecer. Jamás intervine, jamás, desde los 13 años, intervine para perjudicar de alguna manera, de ninguna manera y de cualquier forma a otro sector político del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 12, 13 años, tuve el privilegio de asistir a reuniones donde había gente muy inteligente, revolucionarios hasta el tuétano, inteligentes, como Enrique Rodríguez, José Luis Macera, Ronda y Arismendi, gente muy valiosa, muy valiosa. Chicha Ibarburu, Suárez. Y yo iba a la reunión y estaba ahí, ¿no? Una cosa chiquitita ahí escondido detrás de los sillones y envuelto en el humo de los cigarros. Era una cosa escandalosa aquello, ¿no? En cuarto. Y yo recuerdo con entera precisión cómo interioricé en aquel proceso, aunque lo racionalicé mucho tiempo después, dos conceptos. Los procesos de transformación de la sociedad demandan la unidad y la diversidad. ¿Por qué? Porque implementar procesos de democratización de las relaciones sociales es muy desafiante. En cada época histórica demanda inteligencia estratégica y táctica, densidad teórica, voluntad práctica, esfuerzo militante, pensamiento crítico. Es enormemente desafiante democratizar las relaciones sociales. Y ¿qué cosa es? ¿Qué unidad es la diversidad? Es decir, son dos conceptos. Unidad es la diversidad para la democratización de las relaciones sociales. Esos son los conceptos que yo aprendí cuando tenía 12, 13 años, 14 años, 15 años. Los aprendí, los entendí. Unidad en la diversidad para democratizar las relaciones sociales. Después la forma, el modo. Por ejemplo, cuando uno enfrenta al fascismo, tiene que enfatizar la amplitud de las alianzas para enfrentar al fascismo. Y estamos ante un problema en el mundo grave, en relación a la reemergencia del neofascismo organizado internacionalmente de forma muy, muy profesional y con enormes recursos. Con enormes recursos. Entonces uno ahí asume una determinada actitud, una determinada táctica, amplitud, juntar a todos los demócratas para derrotar a esas tentaciones autoritarias y violentistas que siempre pone el fascismo, el nazismo. O en periodos democráticos avanzar en democracia hacia la creación de instrumentos, metodologías que permitan democratizar las relaciones sociales. Y en cada tiempo histórico estar atento a cómo van evolucionando las cosas para ver cómo uno se para. ¿Te parece a vos que es hora de pensar en candidatos? ¿A vos te parece? No, compañero, no. O en reforzar equipitos a los que les doy unos ciertos privilegios para armar equipitos que me armen la candidatura. No, compañerito, no. Se terminó este asunto de que el Frente Amplismo no fiscaliza y controla. Se terminó, y si no lo entienden van a terminar, así como subieron, abajo. Porque no es así, no es así. Y también tiene que terminarse, y a eso tenemos que generar instrumentos que permitan que se termine, ese asunto de que hay sectores que se consideran que son los iluminados que saben qué es lo que hay que hacer en cada momento. No. La única forma en que se determina con inteligencia, se produce con inteligencia y seriedad científica, qué es lo que hay que hacer en cada momento, es incrementando, no ahora la palabra amplitud, la palabra profundidad de las deliberaciones políticas democráticas, con la sociedad, escuchando a la sociedad y sobre todo a los que más padecen la sociedad, a los más vulnerables, a los trabajadores asalariados, que son el 80% de la población mundial y que se les avecina una situación dramática en muchos sentidos. A ese 80% de los trabajadores asalariados del mundo entero. Entonces, es decir, tenemos el problema del neofascismo, tenemos el problema de la crisis de la clase media a nivel mundial que va a dejar como efecto
esta circunstancia del conflicto, de los conflictos geopolíticos y geoestratégicos mundiales. Tenemos el problema de un gobierno que está tan ocupado en facilitar el proceso de concentración de la riqueza que no es capaz de mirar más lejos, y eso que hay gente valiosa dentro del gobierno, porque hay gente valiosa dentro del gobierno, pero se dejan arrastrar por esa cosa que debe ser miedo, ¿no? Miedo al futuro, a la preservación de privilegios, yo qué sé, porque no pueden ser tan corto de vista, ¿no? Hay gente ahí instruida, formada, políticos de raza, gente seria, que cuesta entender. Cuesta entender, además, tics autoritarios que creen. ¿Y a ustedes les parece que ante todo este fenómeno de enorme complejidad, con enormes riesgos, para el Estado Nacional, para la sociedad, para su integración, para su dinamismo, que lo tiene, ¿a ustedes les parece que el tema es mover un codo o subir un dedo, bajar un dedo a otro compañero porque no nos gusta lo que dice? Esto, por ejemplo, a muchos no les gusta que yo diga esto. Les preocupa, les perturba que diga esto. Pero yo fui formado, reitero, en una cultura política para la cual la institución de la unidad en la diversidad, para participar, experimentar procesos de democratización de las relaciones sociales, es el único asunto vital importancia de la democracia radical real. El único asunto importante. Todo lo demás está orientado a ver cómo perfeccionamos esa institución que produce la unidad en la diversidad, que es necesaria porque distintas tradiciones tienen diferentes maneras de mirar, de interpretar algunos fenómenos, de pararse en la realidad, de involucrarse en la cosa social. Es necesaria siempre la unidad en la diversidad. Y mucho más necesaria es en esta época histórica, que es la época del desarrollo monumental de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Eso qué implica? Ustedes imagínense que están en Bichadero hace 70 años. ¿Cuándo se comunicaban los habitantes de Bichadero con el mundo? Con el vecino de 40, 50 kilómetros. Una vez en alguna fiesta popular de la región, una vez por mes, ¿no? Y se comunicaban unos grupitos chiquitos. Entonces la política tenía unas características en esa época. Después en las ciudades, hace 100 años, el porcentaje más alto de la población eran obreros y campesinos, y algunos pocos grupos de privilegio. Ahora tenemos una composición de las clases sociales enormemente más variada y compleja, que además participa de esta complejidad incremental del mundo de la comunicación y que está permanentemente comunicada. Eso tiene consecuencias en la praxis política. Una de las consecuencias que tiene es que uno tiene que saber estimular eso para producir una elevación no solo de la conciencia de clase, en el caso de la izquierda, de los trabajadores asalariados, sino además una conciencia cultural que implica observar todos estos fenómenos, estudiarlos científicamente, ver cuáles son las tendencias del proceso de la civilización, del proceso del desarrollo en general, y a partir de ese estudio tomar posiciones. Pero parece que estamos en el reino del posmodernismo y del pragmatismo. El relativismo cultural, eso también permeó, parece, a mucha gente. O el pragmatismo. El pragmatismo es un pragmatismo práctico, ¿sabes? Yo te voy a contar una cosa. Vos sabés que en algunas circunstancias, últimamente, he tomado la palabra en algunas reuniones. Me involucré en una praxis política, porque a mí me parece que justamente cuando las cosas están complejas es cuando hay que estar. Y entonces, a veces hago uso de la palabra en reuniones ahora, antes no lo hacía durante muchos años, ¿no?
trataba de ayudar a mucha gente, pero anónimamente, perfil muy bajo, haciendo aportes intelectuales, pero no aportes político-prácticos. Ahora creo que tengo que hacer el aporte político-práctico y lo estoy haciendo. Y entonces cuando yo hablo en esas reuniones, trato de aportar lo que me costó 30 años de estudio. 30 años de estudio sistemático para tratar de formarme científico-culturalmente para poder aportar, humildemente, a la riqueza de la densidad teórica y de la reflexión crítica sobre cómo procesar, no tanto la unidad de la diversidad, que eso no lo había prestado atención central, como a cómo intervenir en el proceso de democratización de las relaciones sociales. Ahora estoy tratando de juntar las dos cosas, entonces observo y miro. Y en esas reuniones, por ahora, no opino sobre cómo es mejor organizar institucionalmente a un partido político o a una coalición de movimientos de izquierda y aliada y organizada con el movimiento social, popular, feminista, etcétera, etcétera. Ahora lo voy a empezar a hacer. Pero por ahora todavía, como estoy observando y aprendiendo, porque estuve muchos años por fuera de las estructuras orgánicas de los partidos, lo que hago es enfatizar, tratar de aportar insumos para mirar, problematizar los problemas, mirarlos desde diferentes puntos de vista. Y vos sabés que hay gente que hace caritas. Cuando yo intervengo, hace caritas, como diciendo, ¿de qué está hablando no? ¿Por qué? Porque se ha sido tomada por un pragmatismo práctico. Pragmatismo práctico. Hay que ir al territorio y hacer en el territorio. Te dicen, mirá qué bonito, mirá qué bonito. ¿Creen por ventura estos compañeros que cuando los neopentecostales van a los territorios o los neofascistas de Cabildo Abierto van a los territorios, no tienen detrás una construcción político-cultural densa por la cual van a los territorios? Tienen, sí. El caso del Cabildo Abierto tiene una concepción historicista nacionalista que tiene siglos de existencia y 150 años particularmente de gran densidad, de pensadores, y ahí van con eso, y hacer populismo, porque para ellos la política es ir y mentirle al pueblo para poder dirigirlo y administrarlo como corderitos. Eso también es una forma de fascismo. Ellos son una élite súper inteligente, porque fueron los privilegiados, que fueron a los mejores colegios, entonces te tienen que dirigir a los corderitos. Y van con esa, pero trae mucha teoría, historia y densidad. Sí, estoy cerrando porque si no le voy a robar ni un minuto a Viera. Y también cuando van los neopentecostales tienen una gran historicidad, ¿no? El protestantismo ha pensado mucho, hay pensadores. Bueno, entonces, compañeros, vamos a participar del proceso de regeneración institucional del Frente Amplio y de producción de un marco conceptual que nos permita avanzar en la consolidación de la unidad, en la diversidad y su calidad y eficiencia institucional para volver a gobernar y parar este proceso grosero y obsceno de concentración de la riqueza y del poder y reinstalar el proyecto de democratización de las relaciones sociales.